Rigoberta Menchú fue una activista guatemalteca cuya lucha por los derechos de los indígenas fue reconocida con el Premio Nobel de Paz en 1992. Nació el 9 de enero de 1959 en Lachimel, Guatemala. Hija de Vicente Menchú y Juana Tum, Rigoberta Menchú nació en una numerosa familia campesina de la etnia maya quinché, cuyos ancestros forjaron entre los siglos III y IV la esplendorosa civilización de los mayas. A los 5 años empezó a trabajar junto a sus padres en las grandes fincas de las poderosas familias tradicionales del país. Posteriormente, en su adolescencia, trabajó durante 2 años en la capital guatemalteca como empleada doméstica. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de la justicia social del campesinado. Bajo el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, varios miembros de su familia fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los escuadrones de la muerte. Para escapar a la represión, se exilió en México, donde en 1983 se publicó su autobiografía titulada Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. La activista relató en este libro su historia personal y la de su comunidad indígena a la antropóloga Elizabeth Burgos, además de aspectos reveladores acerca de las costumbres y tradiciones practicadas por los quinchés. La obra incluye sus reflexiones sobre el proceso de transculturación al que han estado sometidos los pueblos indígenas, dejando ver entre líneas su propio proceso de toma de conciencia. Rigoberta Menchú recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias, pero fue detenida en el mismo aeropuerto y obligada a abandonar el país. Regresó nuevamente en 1991 para asistir a un congreso que reunió diversas comunidades indígenas de América. Rigoberta Menchú, al darse cuenta de la terrible realidad política y social que sufría Guatemala, inició una pequeña campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco, el cual violaba sistemáticamente los derechos humanos de los campesinos indígenas. Durante el proceso de combate, la guatemalteca se convierte en un icono vivo del sufrimiento de su pueblo denunciado. Además, la precaria situación de violencia y abuso hacia las mujeres indígenas en Latinoamérica. Para escapar de la represión que sufre a causa de su campaña de denuncia, Rigoberta se exilia en México, donde publica su autobiografía en 1983, que gracias a este texto recorre el mundo con su mensaje, consiguiendo así ser escuchada en las Naciones Unidas. Después de hacerse una figura pública reconocida en el mundo, regresa en 1988 a Guatemala, ya protegida por su prestigio internacional, el que utiliza para continuar denunciando las injusticias de su pueblo. Desde joven, Rigoberta se había involucrado en diversas causas sociales y participando en foros internacionales para denunciar las abismales desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas en su país. Por su activismo sufrió la persecución política y el exilio, refugiándose en México. Contribuyó a la elaboración de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. A lo largo de su trayectoria, Rigoberta Menchú también ha reivindicado las valiosas aportaciones culturales del pensamiento milenario de los pueblos indígenas. Menchú hace hincapié en la necesidad de buscar la unidad a través de la diversidad de pueblos, fortaleciendo así la solidaridad, la fraternidad y la reciprocidad para luchar contra la exclusión social y la discriminación. Rigoberta Menchú. El premio Nobel le fue otorgado en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas. Con los recursos que recibió del galardón, estableció la Fundación Rigoberta Menchú Tum, con sede en Guatemala, y una filial en México, bajo la figura jurídica de institución de asistencia privada.
Rigoberta Menchú participó en 1991 en la preparación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas. Rigoberta fue galardonada en 1998 con el Premio Príncipe de Asturias en Cooperación Internacional por su trabajo en defensa y dignificación de la mujer. En 2006 fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO del gobierno de Oscar Berger. En el 2014 recibió el Premio Odebrecht.